Buenas, en el siguiente tutorial vamos a seguir con lo visto en el vídeo anterior y vamos a seguir generando ejemplos con el control calendario y código en Visual Basic para aplicaciones. Ya vimos en tutoriales anteriores cómo insertar y registrar los controles para que se mostraran en el desplegable de controles ActiveX. En el primer ejemplo de este tutorial queremos que cuando pulsemos en las celdas B2 o B3 se nos muestre un formulario donde podamos seleccionar la fecha de entrada y salida. Nos situamos en la hoja ejemplo 2 y habilitamos el botón modo diseño. Para insertar el formulario debemos ir a la ventana de Microsoft Visual Basic para aplicaciones. Podemos acceder de dos maneras diferentes a esta ventana. O pulsar en la opción ver código que se muestra en el desplegable del menú contextual cuando vamos a la pestaña ejercicio 2, o pulsar en el comando ver código del grupo de opciones controles que encontramos en la pestaña programador. Para insertar un nuevo formulario pulsamos con el menú contextual encima del nombre del archivo y en el desplegable pulsamos en insertar User Form para insertar el formulario. Después tenemos que añadir el control calendario en el cuadro de diálogo de controles. Pulsamos con el botón derecho del ratón sobre el cuadro y en el desplegable seleccionamos la opción Controles adicionales. Y en la nueva ventana que se nos muestra, vamos a añadir el control Calendar Control 11.0. Marcamos la casilla de verificación que tenemos delante del control y pulsamos Aceptar. Y ya tenemos el control en el cuadro de herramientas. Seleccionamos el control y se nos muestra un icono en forma de signo de más, y sin soltar el ratón lo hacemos tan grande como queramos. Cuando tengamos el tamaño que deseemos, soltamos el botón del ratón y ya tenemos insertado el control calendario en nuestro formulario. Podemos modificar el tamaño del formulario, lo hacemos tan grande o pequeño como queramos. Una vez tenemos el formulario con el tamaño deseado, vamos a cambiarle el título al formulario, desde el cuadro Propiedades que encontramos en la parte inferior izquierda de la ventana. Si no se mostrara el cuadro de Propiedades, pulsaríamos en el botón Propiedades que encontramos en la barra de herramientas, o en la tecla F4. Nos vamos a la propiedad Caption y le cambiamos el nombre por Seleccionar fecha de los pedidos. Ahora vamos a insertar un botón de comando en el formulario. Nos vamos al cuadro de herramientas y seleccionamos el botón. Se muestra un icono en forma de signo de más y sin soltar el ratón lo hacemos tan grande como queramos. Cuando tengamos el tamaño que deseemos, soltamos el botón del ratón y ya tenemos insertado el botón de comando en nuestro formulario. Ahora vamos a cambiar el texto que aparece en el botón desde la propiedad Caption y escribimos el texto Insertar fecha. Ya tenemos el diseño del formulario generado. Nos falta escribir el código para que al pulsar en el botón, la fecha se inserte en las celdas correspondientes a la fecha de entrada y salida del material, y el código para que cuando pulsemos en las celdas B2 y B3 se muestre el formulario. Vamos a insertar primero el código para el formulario, donde queremos que se inserte el valor seleccionado en el calendario en la celda en la cual estemos situados, es decir, en la celda activa. Hacemos doble clic sobre el botón de comando para insertar el código y escribimos el siguiente texto. ActiveCell.value. Vemos que al ir insertando el código se nos muestra al lado la estructura que lleva cada instrucción. Por ejemplo, para el código value podemos directamente seleccionarlo. Después escribimos el signo de igual. Y por último, el siguiente texto. mi.calendar1.value. Como en la anterior instrucción, también podemos seleccionar directamente el texto value. Ya tenemos el código para el botón de comando, que inserta la fecha que hemos elegido en el calendario en la celda que tenemos activa, es decir, la celda donde estemos situados. Ahora queremos que al pulsar en las celdas de la fecha de entrada y salida, se nos abra el formulario que hemos generado. Nos situamos en la parte izquierda, en la hoja 2, para escribir el código sobre esa hoja. En la parte superior derecha seleccionamos en el primer desplegable la opción Worksheet, hoja de cálculo. Como vemos por defecto, selecciona la opción Selection Change, es decir, inserta el código cuando cambiamos la celda seleccionada, y escribimos el siguiente texto. iftarget.address, donde podemos insertar el código seleccionándolo directamente de la ayuda que se muestra para la siguiente instrucción. Después insertamos el signo de igual.
y entre comillas y con referencia absoluta la celda B2, es decir, con el signo de dólar delante de la fila y delante de la columna. Como también lo vamos a hacer para la celda B3, escribimos el texto all targets.address, el signo de igual y la celda B3 entre comillas y con referencia absoluta. Por tanto, si las celdas que hemos seleccionado son las celdas B2 o B3, debemos mostrar el formulario. Por tanto, escribimos el texto then usefor.show. Recordar que usefor1 es el nombre que tiene el formulario que hemos creado. Y por último cerramos el if con la instrucción and if. Una vez hemos escrito el texto, nos vamos a la pestaña Archivo y pulsamos en la opción Cerrar y volver a Excel. Para comprobar lo que acabamos de hacer, debemos deshabilitar el botón Modo Diseño. Nos situamos en la celda B2 y se nos muestra el formulario que acabamos de crear. Seleccionamos la fecha que queramos y pulsamos en el botón Insertar fecha. Y por último cerramos el formulario. Veremos en el siguiente ejemplo que al elegir la fecha y pulsar en el botón Insertar fecha, se cerrará por defecto el formulario. Nos situamos ahora en la celda B3 y se nos muestra de nuevo el formulario. Seleccionamos la fecha y pulsamos en el botón Insertar fecha y cerramos el formulario. Nos situamos en la hoja ejercicio 3 y vamos a realizar exactamente lo mismo, pero ahora queremos que al insertar la fecha se cierre el formulario por defecto y que nuestro formulario aparezca si hacemos doble clic sobre las celdas B2 y B3. Habilitamos de nuevo el botón Modo Diseño y nos vamos al comando Ver código del grupo de opciones Controles que encontramos en la pestaña Programador. Se nos muestra la ventana de Microsoft Visual Basic para aplicaciones. Y vamos a utilizar el formulario anterior, aunque podríamos crear uno nuevo y a gusto de cada uno. Pulsamos en el formulario useform y hacemos doble clic en el botón Insertar fecha para modificar el código que insertamos anteriormente. Vamos a añadir el parámetro para que el formulario se cierre por defecto una vez hemos seleccionado la fecha. Debajo del código que tenemos escrito, vamos a añadir el siguiente texto. usefor1.hide para que el formulario se oculte. Ahora nos situamos en la hoja 3 que encontramos en los objetos de nuestro libro de trabajo. En la parte superior derecha seleccionamos en el primer desplegable la opción Worksheet, hoja de cálculo. Como vemos por defecto selecciona la opción Selection Change. Lo cambiamos y seleccionamos la opción Before Double Click, ya que en este ejemplo queremos que se muestre el formulario cuando hagamos doble clic sobre la celda. Y escribimos el siguiente texto. iftarget.address, donde podemos insertar el código seleccionándolo directamente de la ayuda que se muestra para la siguiente instrucción. Después insertamos el signo de igual, y entre comillas y con referencia absoluta, la celda B2, es decir, con el signo de dólar delante de la fila y delante de la columna. Como también lo vamos a hacer para la celda B3, escribimos el texto all targets.address, el signo de igual y la celda B3 entre comillas y con referencia absoluta. Por tanto, si las celdas que hemos seleccionado son las celdas B2 o B3, debemos mostrar el formulario. Por tanto, escribimos el texto then usefor.show. Y por último cerramos el if con la instrucción and if. Recordar que usefor1 es el nombre que tiene el formulario que hemos creado. Una vez hemos escrito el texto, nos vamos a la pestaña Archivo y pulsamos en la opción Cerrar y volver a Excel. Para comprobar lo que acabamos de hacer, debemos deshabilitar el botón Modo Diseño. Hacemos doble clic en la celda B2 y se nos muestra el formulario que acabamos de crear. Seleccionamos la fecha que queramos y pulsamos en el botón Insertar fecha, e inserta la fecha en la celda B2 y cierra el formulario. Y hacemos lo mismo con la celda B3. Para que se guarde el código que acabamos de insertar y podamos utilizarlo cada vez que abrimos el fichero, debemos guardar el fichero habilitado para macros. Para ello, pulsamos en la pestaña Archivo y nos vamos a guardar como,
y elegimos la ubicación donde vamos a guardar el archivo. Yo voy a utilizar la carpeta explicaciones y como nombre del archivo escribo insertar calendario. Y por último elijo como tipo de documento la opción libro de Excel habilitado para macros y pulso en el botón de guardar. Con esto concluimos el segundo tutorial de cómo utilizar el control calendario en Excel 2019. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.